Bueno, ahí está, bueno, ahí está. Perfecto, pues ya estamos en vivo, Joaquín. Estamos en vivo con nuestro amigo y compañero Kino, quien es un experto en el tema de ETFs. Y el día de hoy nos estará platicando un poquito de qué son los ETFs, cómo manejarlos, qué riesgos hay, las principales variables, entre otros temas. Pues adelante, Kino. Todo tuyo el grupo. Hola, muchas gracias. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Joaquín Gaspar. Para los que no me conozcan, bueno, soy el administrador, de hecho, ahí del grupo de Value Investing MX en Face. Y bueno, y también tengo mi blog en Rankia sobre ETFs y toma de decisiones bajo incertidumbre. Llevo escribiendo ahí ya casi 10 años, compartiendo análisis, estrategias y resolviendo muchísimas dudas. Me especializo en ETFs desde hace muchos años. De hecho, comencé a escribir y a hablar de ellos desde antes que llegaran a México. Se conocían ya en Estados Unidos, pero en México o en España, por ejemplo, se conocían muy poco. Bueno, si quieren encontrarme, estamos en estas redes sociales. Mi blog se lee hasta abajo, ETFs y toma decisiones bajo incertidumbre. Bueno, es un aviso legal que siempre me recomiendan que ponga, para que no haya malentendidos. Entonces, bueno, en ningún momento, ningún instrumento que se mencione es una recomendación de compra o venta. Tienen que acordarse que siempre rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Todas las decisiones de inversión son total y únicamente responsabilidad de ustedes. Y, bueno, y si deciden continuar, aceptan todo esto. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues en este pequeño live. Primero, pues, ¿qué son los ETFs? Yo sé que ya muchos están familiarizados. Ajá, vamos a ver diferentes tipos de ETFs, que yo creo que es un tema muy importante porque a veces pues se confunde. Eh, y entramos en cosas que no entendemos bien. Y bueno, cuando suceden las cosas, ahora sí que las malas cosas, pues nos empezamos a quejar de que es un fraude o nos desanimamos, ¿no? Siempre hay que leer muy bien lo que nos estamos metiendo. Luego vamos a ver, bueno, también los riesgos que tienen los ETFs, que son un tema muy importante, porque a veces nos metemos pensando que tienen casi cero riesgo y no es cierto. Y depende mucho del tipo de ETF que compremos. Vamos a ver, pues, las principales estrategias que hay, algunas que se han hecho muy populares. Este, los vamos a ir analizando y vamos a ver sus retornos históricos para ver si es cierto que son lo mejor. Y bueno, eh, las principales variables para escogerlos. ¿Qué son los ETFs? Bueno, son un híbrido entre los fondos de inversión y una acción. Los fondos de inversión, pues lo mismo, ¿no? Tienen dentro de ellos, dentro de su cartera, diversas acciones, diversos instrumentos. Les vamos a llamar subyacentes. Y bueno, pero lo malo del fondo de inversión es que no podemos saber su valor liquidativo hasta el final del día. En cambio, con un ETF, al igual que con una acción, podemos saber, ¿no?, su precio segundo a segundo y podemos estar entrando y saliendo. En un fondo de inversión, pues no se puede hacer eso. Entonces, el ETF, pues ahora sí que es un híbrido entre estas dos cosas. Se creó, de hecho, más o menos por ahí de 1993, de los primeros ETFs que hubo, ¿no? Entonces, es la ventaja del ETF, ¿no? Que tenemos una cartera de distintos instrumentos adentro y las podemos estar comprando y vendiendo, sabiendo cuánto vale a cada momento, su precio. Los ETFs, hay miles de ETFs. Y la característica principal del ETF, bueno, es que siguen índices. Y hay igual miles de índices, ¿no? Estos índices pueden seguir países, regiones, sectores, nichos, estrategias, activos, ¿no? Y cuando me refiero a activos, quiere decir que pueden seguir bonos, eh, pueden seguir notas de corto plazo, ya sea de gobiernos, corporativas, bancarias, incluso pueden seguir hipotecas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las fibras, que son una especie de ETF, eh, bueno, que son portafolios inmobiliarios. Entonces, hay muchísimas cosas que los ETFs pueden seguir.
Y la última generación de ETFs son los llamados ETFs activos. Estos ETFs que conocemos la mayoría de nosotros ahorita siguen a un índice, replican a un índice, ¿no? Y este índice está diciendo exactamente qué instrumentos tienen que ir dentro de la cartera del ETF. Ahora ya sacaron los ETFs activos, que un gestor decide qué activos van a estar comprando y vendiendo, como si fueran un fondo de inversión activo, ¿no? Entonces, decide a cada momento si entra o sale, compra o vende qué activos. Entonces, bueno, son la última generación, de hecho, de ETFs, los ETFs de gestión activa, que ya no siguen a índices. Esto es un ejemplo de ETFs por país, región y sector. Como les he dicho, hay muchísimos más, ¿no? De hecho, hay ETFs que siguen estrategias, estrategias cuantitativas o estrategias long short, o estrategias con opciones put right o buy right o cover calls. Sí, hay muchísimas estrategias que los ETFs también siguen, ¿no? Entonces no nada más es por país, región, sector o incluso commodity, o sea, como el petróleo, ¿no? Algún metal. También hay por estrategias. Por ejemplo, hay uno por ahí que compra, que sigue un índice, de las empresas que más recompran sus acciones. Entonces, digo, hay muchísima variedad de ETFs. Y bueno, dependiendo de la réplica que haga, de cómo siga este índice, es el tipo de ETF. Hay, de hecho, dos tipos de ETFs principalmente. Los de réplica física y los de réplica sintética. Los de réplica física, pues tratan de seguir al índice comprando físicamente todas las acciones o todos los subyacentes de ese índice. Por ejemplo, el SP500, ¿no? Que es el índice de Estados Unidos que sigue a las 15 empresas de mayor capitalización. Este índice, pues sigue estas 15 empresas. El ETF que sigue al SP500, que hay varios, ¿no? El SPY, está el VOO o el IBB peso, que está cubierto por divisa. Entonces ellos tratan físicamente, ¿no? De replicar al índice. Entonces compran todas estas 500 acciones y las tienen en cartera. Hay diferentes tipos de réplica física, siguiendo diferentes métodos estadísticos, ¿no? Optimizada, ¿no? Es una de ellas. Pero bueno, el chiste aquí, la cuestión es que tienen físicamente todas las acciones, ¿sí? Y nosotros al comprar el ETF somos dueños de una partecita, ¿no? De ese portafolio. Y están los de réplica sintética. ¿Qué hace la réplica sintética? Pues no tiene en su portafolio ninguna de estas acciones, ningún subyacente, más que unas cosas que se llaman swaps financieros y colaterales, que son garantías. ¿Qué es esto? Bueno, pues simplemente para no gastar tanto en comprar 500 empresas, y obviamente pues estarlas rebalanceando, ¿no? Pues lo que hacen es compran un swap con una entidad financiera, y esta entidad financiera, al venderles este swap, pues se compromete a través de otros instrumentos financieros a seguirlo más de cerca el índice. Obviamente esto añade más riesgos que un ETF normal de réplica física, porque no nada más tenemos el riesgo del emisor, ¿no? Del que crea el ETF. Ahora tenemos el riesgo de una persona, de otra institución financiera, pues, que está vendiéndonos un swap. Y si esa institución financiera llega a quebrar o está en riesgo, pues ese swap, ¿no? Podría perder valor. Entonces le añade un riesgo más, de hecho. De forma general, a todos estos productos se les conoce como ETPs, Exchange Traded Products, ¿sí? Los más conocidos por la mayoría, y es con lo que todo el mundo nombra a todos, son ETFs, Exchange Traded Fund, ¿sí? O fondo cotizado, ¿no? Como también se le conoce. En español, aquí en México también se le conoce como trackers, porque están siguiendo algo, ¿no? También tenemos los ETCs, que son los Exchange Traded Commodities, ¿sí? Son ETFs, pero se enfocan en seguir a materias primas. Y esto lo pueden hacer de dos formas. Pueden tener la materia prima físicamente, como algunos ETFs de oro, ¿sí? Como el GLD, por ejemplo, que tiene físicamente el oro, o lo pueden hacer a través de un sintético, ¿sí? A través de swaps y derivados.
Sí, obviamente, lo mismo, eso añade un riesgo extra por ahí, ¿no? Y luego están los Exchange Traded Notes, los ETNs. Pocas veces se les menciona, pero la verdad, digo, por lo que he visto en las redes sociales ahora, es que muchos los ocupan sin saber que son ETNs. Estos ETNs son en la mayoría de las ocasiones estos ETFs apalancados, ajá, bueno, que se han popularizado mucho, ¿no? Por ejemplo, un ETF, un ETN de petróleo, el oil, pues es un ETN realmente. ¿Y qué quiere decir esto del ETN? Bueno, el problema de los ETNs es que añaden un riesgo extra a los sintéticos. Imagínense, de lo más seguro es la réplica física porque tienen las acciones o los subyacentes físicamente, ¿no? En cartera. Los sintéticos ya no tienen eso. Si es a través de swaps que dependen de una entidad financiera que nos ha vendido ese swap. ¿Sí? Ahora, los ETNs, que la mayoría de los apalancados son ETNs, ajá, añade ¿sí? Un riesgo extra. ¿Sí? Porque estos ETNs realmente son notas senior, que le llaman, que están hasta arriba de la estructura de capital, son notas de deuda no garantizada. Esto quiere decir que si el emisor quiebra, por ejemplo, el emisor, me refiero, por ejemplo, a la institución que está creando este ETF, ¿no? Por ejemplo, eh, puede ser Spiders, ¿no? Puede ser iShares de BlackRock, ¿sí? Entonces, estos ETNs, al ser una deuda no garantizada, si el emisor quiebra, hay altas, muy altas probabilidades de que perdamos todo nuestro dinero. Y muchos no lo saben, pero muchos de estos instrumentos apalancados, en los flash crash que ha habido, estos crashes muy rápidos, ¿no? De cosas de minutos, segundos, muchos de estos emisores, digo, no han estado a punto de quebrar porque pues realmente son muy grandes, pero sí se han visto, ¿no? En problemas de liquidez en estos momentos. Entonces imagínense si hay realmente un crash muy, muy fuerte, o sea, como el del 87, por ejemplo, si podría meter en problemas a algunos emisores y los va a obligar a cerrar unos de estos ETNs, que le repito, en su mayoría son esos apalancados, y nos vamos a quedar con las manos vacías. Porque si han leído su prospecto, este archivo enorme, aburrido, que yo les recomiendo a todos que lean, ahí al final viene una nota en alguna parte que dice, pues que si esto pasa, ni modo, ¿no? No le van a pagar a nadie. Entonces tengan mucho cuidado cuando invierten en este tipo de instrumentos, en estos ETNs. ¿Y dónde buscan eso? En su prospecto de inversión. Pueden googlear el nombre del ETF, seguido de la palabra prospecto de inversión, o en inglés prospectus, o fact sheet, ajá, y ahí les va a aparecer, ¿no? El nombre, qué es lo que son y los riesgos. Entonces estos ETNs tienen más riesgos que los ETFs tradicionales, ajá, y de hecho tienen más riesgos todavía que los sintéticos, ¿eh? Entonces, tengan mucho cuidado con esos, ¿sí? Porque en el peor de los casos, en el peor escenario, vamos a poder perder nuestro dinero, ¿sí? Entonces, esos en general los tipos de ETFs que existen. Entonces, si alguien, y esto es muy importante por el tipo de estrategia o filosofía que sigamos, si vamos a largo plazo, pues traten obviamente de evitar estos. ¿Sí? Si estamos haciendo trading, day trading, o sea que es intradía, o algo como el scalping, bueno, pues no hay problema que utilicemos estos, porque al final el tracking error, que lo vamos a ver más adelante, de los sintéticos, pues es menor y son más baratos en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, depende de la estrategia. Si vamos a largo plazo, pues es mejor réplica física. Si estamos haciendo day trading, sí, swing trading o hasta scalping, bueno, pues es mejor, ¿no? Todo lo que es tal vez réplica sintética. Obviamente, pues también depende, ¿no? Del volumen que esté manejando ese ETF. Vamos a pasar con algunas de las principales estrategias de los ETFs. Y aquí quise hacer esta tablita que de hecho expuse ayer en una mesa que me tocó estar con los de Rankia, precisamente hablando de portafolios con ETFs. Entonces hice esta tablita. Aquí podemos ver, son distintos portafolios hechos a base de ETFs. Ajá. Sí, al final va a haber ronda de preguntas. Estos portafolios son los más populares, ¿no?
creados con ETFs. Por ejemplo, aquí está el clásico 60-40. Al final responderé las preguntas, así que las vamos anotando por acá. El 60-40 es 60% renta variable y 40% renta fija. ¿Qué es la renta variable? Sí, pues es todo lo que no nos asegura un rendimiento, como el caso de las acciones, ¿sí? Las fibras, los rates, ¿no? Y la renta fija, bueno, es algo que tiene precisamente una renta fija, ajá, como son pues la deuda, ¿no? Los bonos, ya sea corporativos o gubernamentales, ¿sí? Es el portafolio más clásico. Y aquí van viendo la composición que tiene. Esto luego lo voy a subir a la página para que lo vean ustedes. Pero bueno, el chiste es que hay muchos tipos de portafolios. Está, por ejemplo, la cartera permanente, que se ha hecho muy famosa, bueno, que es 25% deuda del gobierno americano o del gobierno que ustedes prefieran, ¿no? Pero es de corto plazo, 25% en el S&P 500, ¿sí? 25% en deuda de largo plazo y 25% en oro. Al rato, en la siguiente diapositiva, vamos a ver los rendimientos de cada uno, ¿sí? Porque muchos de estos portafolios, por ejemplo, aquí está el de Swensen, se han hecho muy, muy famosos. Pero algo importante que debemos de saber de los ETFs y de este tipo de carteras que se les conoce como indexadas, ¿sí? Pues porque obviamente todos estos instrumentos siguen a un ETF o fondo indexado. Entonces, todo esto se llaman carteras indexadas. Ajá. Algunas se han hecho muy, muy populares, como la de Swensen, ¿sí? Pero es un granito de arena Swensen dentro de este tema que es muy amplio. De hecho, estas que pongo acá ni siquiera son todas. Ajá. Entonces, lo que quise hacer es para que vean que a veces lo popular no es lo mejor. De hecho, a veces es lo contrario, ¿no? Porque como a veces explico, cuando algo se vuelve muy popular, el pastel que antes se repartían 2, 3 personas, se vuelve pronto popular y ese pastel se lo tienen que repartir ahora 100 personas. Entonces el pedacito es más chiquito para todos y obviamente los rendimientos disminuyen. Entonces, bueno, aquí están muchas. A mí, de hecho, de mis favoritas es la de Bernstein, que es muy sencilla. ¿Sí? 25 SP 500, 25 MSCI EAFE, que son todos los países desarrollados, excluyendo Estados Unidos. ¿Sí? 25 bonos de largo plazo, ¿sí? Y bueno, ya nos alcanza a ver para acá, ¿sí? Pero 25 mercados internacionales. No, aquí están los 4. Aquí están small caps, perdón. Bueno, aquí están muchísimos portafolios muestra que pueden tomar con distintas clases de activos, ¿sí? Desde deuda de corto plazo, SP, small caps son pequeñas de pequeña capitalización, estos son emergentes. Este GSCI es un índice que sea los commodities. Este es rates o fibras internacionales, bueno, oro. Estos son otro tipo de estrategias que se llama momentum, ¿no? Que lo que hace esta estrategia es que cuando algo está subiendo, hay altas probabilidades de que siga subiendo, ¿no? Entonces lo compras y cuando empieza a bajar, pues lo vas vendiendo, ¿no? Bueno, y hay muchísimas otras, ¿no? Esto luego se los paso para que ustedes lo puedan ir viendo, pero lo importante, es que vean, ¿no? Que hay muchas estrategias, ¿sí? Que no nada más se claven con un solo portafolio, porque hay muchísimos. ¿Y de qué depende escoger esto? Pues principalmente de 3 variables: de su perfil, cuánto riesgo pueden soportar y cuánta volatilidad pueden soportar, cuál es su capacidad de ahorro y cuál es su horizonte temporal. El horizonte temporal es cuántos años nos faltan de aquí a mi retiro. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver los rendimientos que todos estos portafolios creados con ETFs nos han dado en los últimos 50 años. Ujú. Porque obviamente cuando queremos ver el rendimiento de un portafolio, es un error ver los últimos 5 años. Incluso es un error ver los últimos 10 o 15 años. Porque esos años apenas si cubren un ciclo económico. Sí, o sea, los últimos 5 años no es nada. Los últimos 10 años tal vez es nada más un ciclo económico. Y como cada ciclo económico es, pues está en diferente contexto, con diferentes circunstancias, pues un solo ciclo económico no nos sirve de nada. Porque pues este último ciclo económico, sí, todas las variables macro son muy diferentes al ciclo económico de 1980 o el de 1970. Entonces, para probar que un portafolio realmente va a
tener buenos rendimientos a lo largo del tiempo, hay que ver qué tal lo hizo en muchísimos escenarios diferentes. Entre mejor lo haya hecho entre muchísimos escenarios diferentes, pues es más robusto el portafolio, le decimos, ¿no? Y es lo que trato de hacer acá. Aquí pongo en rojo algo muy importante. No estoy descontando comisiones ni costes friccionales, que es algo importantísimo. Por ejemplo, en GMB Broker, pues cada vez que compramos nos cobran 0.25% y cuando vendemos otro 0.25%. Y si ganamos, pues hay que pagar el 10% a Hacienda. Ajá, entonces, sí, estar entrando y saliendo, a menos de que ganes muchísimo, ajá, que realmente pocas personas a lo largo de la historia no han podido hacer, pues no te conviene estar entrando y saliendo, porque tienes que pagar comisiones, ¿sí? Y tienes pues que pagar impuestos. Ujú. Entonces aquí lo que hice, esto todo es en dólares. Ajá, entonces imagínense, ahora que cuando el peso se devalúa, pues es peor. Pero bueno, saqué el promedio anual nominal antes de inflación para todos los portafolios. Luego saqué el promedio anual real, ya restándole la inflación. Ujú. Si se fijan, pues es un golpe fuerte, ¿no? Pero después hice algo para ver si realmente ese portafolio es robusto, si realmente da buenos rendimientos en muchísimos escenarios. Entonces hice algo que se llaman retornos móviles, también en nominal y en real. ¿Qué son los retornos móviles? Bueno, los retornos móviles, este, en vez de decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es el rendimiento de este portafolio? De el 1 de enero del 2019 al 1 de enero del 2020, pues es un periodo fijo y nada más, pues es un solo escenario. Para hacer esto más robusto, sí, yo agarré portafolios, desde el 1 de enero de 1970 al 1 de enero de 1971. Después volví a hacer del 2 de enero de 1970 al 2 de enero de 1971. Del 3 de enero de 1970 al 3 de enero de 1971. Y así, fui moviendo un año por día, para hacerlo móvil. Y en inglés le llaman rolling returns. Entonces lo fui haciendo así, ¿para qué? Pues porque así me salen muchísimos más escenarios. Ajá. Y esto hace que, pues, la prueba esta que estoy haciendo, el estudio, sea más robusto. O sea, que resista, pues, más, ¿no? Más tipos de escenarios. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el de Swensen, que es muy popular, ¿sí? Antes de inflación, en promedio de todos los años sacó 9.87, después de la inflación 5.73, ¿sí? Tomando los rolling returns, estos periodos móviles, dio 10.65. Esto es desde 1970, ¿sí? Y bueno, ya descontándole, bueno, la inflación y en periodo móvil nos dio 6 puntos. Este es el número, la última columna es importante. Y si se fijan, hay algunos que han dado mejor resultado, ¿sí? Este dio 6.56 y por ejemplo este de acá nos está dando 7.9. Dirán, ay, pero no es mucha diferencia. Pero con el pasar de los años, esa pequeña diferencia se hace una bola de nieve, ¿sí? Por ejemplo, el de Harvard, este es con inversiones alternativas, ¿sí? Bueno, están poniendo más o menos en 7.83. Pero algo muy importante que debemos de saber de esto, tanto por ejemplo de los fondos que sigue, como la cartera de Harvard o la de Yale y la de Swensen, es que ellos tienen la capacidad de escoger individualmente dentro de los activos. Por ejemplo, la de Swensen, sí, nos está diciendo 20% en el SP 500, 20% en países desarrollados, 10% en emergentes, ¿sí? 20% en real estate, en inmuebles. Pero lo que luego no nos dicen es que él escogió individualmente muchos de estos activos, ¿sí? Y de hecho, muchos de los inmuebles que compraron no compró un fondo, un ETF indexado, un rate o una fibra. Compraron directamente los inmuebles o en fondos privados de private equity que invertían en inmuebles, ¿sí? En construcción, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso eleva su rendimiento. O sea, el rendimiento que a veces nos muestran, pues no es el rendimiento real que uno va a ganar, porque uno ya no va a escoger esas cosas individualmente, ni va a tener acceso a esas oportunidades.
entonces nuestro rendimiento va a bajar. Y por eso quise hacer esta tablita, para que vean que hay otros tipos de cartera con mejores rendimientos, ¿sí? Por ejemplo, esta, la de Bernstein, ¿sí? La de Buffett, que es muy simple, es 90% SP500 y 10% deuda de corto plazo, ¿sí? Pues la de Harvard, sí, que la podemos ver acá, ¿no? Es Standard Poor's, desarrollados, emergentes, ¿sí? Deuda de largo plazo. Obviamente, repito, tanto en el caso de Harvard como en el Yale y el de Swensen, los portafolios originales no escogían fondos indexados o ETFs indexados. Ellos escogían individualmente muchos de los activos dentro de esos sectores. Bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, a ver, ahorita que se quite el puntero, esta, ¿no? Que nos está dando 8%, pues también es muy buena, ¿no? A ver, ahorita que se quite el puntero. Bueno, la vemos acá. Sí, es esta, la de Alpha Architect, ¿sí? Que la que está dando 8%, que es la que está dando más. ¿Y que está utilizando esta? ¿Sí? Pues bueno, deuda del gobierno americano de largo plazo, que obviamente para nosotros sería bastante más, ¿no? Porque nuestra tasa de interés está más alta. Commodities, ¿sí? Bienes inmuebles, rates. Ajá, y él sí utiliza puros indexados. De hecho, tienen hasta un ETF ellos, los de Alpha Architect. Y bueno, Small Cap Momentum, Large Cap Momentum, Small Cap Value y Big Cap Value, ¿no? Bueno, y aquí otros, ¿no? Internacional también, por capitalización y factor. ¿Qué son los factores? Son variables que han descubierto, ajá, que si formas un portafolio con empresas que cumplan con esas variables y lo rebalanceas anualmente, o sea, lo vas cambiando cada año, ajá, pues tienes altas probabilidades de tener buenos rendimientos. Sí, estos factores, de hecho, los descubrieron el profesor Fami French, por si los quieren buscar. Bueno, aquí están, ¿no? Entonces, los rendimientos históricos de todos estos tipos de portafolio, para que ustedes tengan una idea. Y lo mismo, ¿cómo escogemos cada uno? Pues si alguien tiene un perfil de riesgo muy conservador, a que no le gusta la volatilidad, no quiere asumir riesgo, pues obviamente el de Buffett no le va a resultar. Sí, pues por con la volatilidad que tiene el S&P 500, pues se va a panicar y lo va a vender en el peor momento. No va a aguantar. Entonces, para alguien súper conservador, pues tal vez el permanente, ¿no? Eso depende mucho de ustedes. O sea, a veces tenemos que hacer una intersección entre el portafolio que me gustaría tener, el portafolio que debo tener, ¿no? Sí, porque a mí tal vez me gustaría el que me dé más rendimientos y sin nada de volatilidad, pues eso no existe. Ajá, pero bueno, me gustaría más rendimientos, pues entonces tienes que aceptar un poco de volatilidad. Oye, no quiero aceptar volatilidad y riesgo, pues entonces tienes que disminuir tu perspectiva de rendimiento. Ajá, no se puede todo en esto, ¿no? Así que no se dejen engañar por los que les dicen que se van a hacer millonarios o van a tener muy buenos rendimientos con poco riesgo, poca volatilidad, ¿no? Otra forma, este es un tipo de estrategia, ¿no? Armar portafolios indexados. Otro tipo de estrategia con ETFs es pues más que le llaman táctica, ¿sí? Que esto quiere decir estar entrando y saliendo del mercado conforme vayamos viendo si algo está barato o caro. ¿Y cómo vamos a evaluar un país o un ETF? Lo podemos hacer de dos formas. Podemos evaluar, ¿no? Sacar el valor intrínseco de cada una de las compañías, ¿sí? Y después sacar el promedio ponderado, ¿no? Es un rollo enorme, súper tardado. Así que lo más fácil es utilizando, por ejemplo, el Capeshiller, que es un ratio que inventó, bueno, que más bien popularizó el profesor Schiller, que es un economista, ganó el premio Nobel, y nos dice, pues cuando pues algún ETF, un instrumento, un índice, está sobrevalorado o subvaluado. Y aquí, por ejemplo, podemos ver, es una que publiqué, de hecho, en la página del Face. Aquí, ¿no? Podemos ver varios países, los que están hasta acá, entre menor cape, pues es mejor, ¿no? Los que están en esta parte, pues son los más baratos. Y bueno, aquí también hice lo mismo por sectores. Es otro tipo de estrategias, ¿no? Que se llama táctica. Sí, estar entrando y saliendo.
pues dependiendo si está sobrevalorado o subvaluado. Y obviamente, estas estrategias tácticas se pueden combinar también con renta fija, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando hay más riesgo, aumento mi renta fija. Cuando hay menos riesgo, aumento mi renta variable, ¿no? No hay que confundir riesgo y volatilidad, son cosas diferentes. Volatilidad son los bandazos que da el precio. Riesgo es la probabilidad de que pierdas dinero. ¿Sí? Y otra estrategia, digo, estas no son todas, hay igual cientos de estrategias. Ajá, para los ETFs hay cientos de estrategias. Esta es otra muy popular, que es la estacional. ¿Sí? ¿Y qué hace esto? Bueno, sigue la estacionalidad de cada instrumento. ¿Qué es la estacionalidad? Bueno, pues es que hay instrumentos que se comportan diferente dependiendo la fecha del año. Obviamente esto es algo de probabilidades. No quiere decir que todos los años pase, ¿sí? Sino que la mayoría de los años pase. Así que puede haber un año en el que no se cumpla. Por ejemplo, hay una estacionalidad muy fuerte en el peso. Si noviembre y diciembre el peso se tiende a depreciar frente al dólar. Y lo que es enero, ¿sí? Tiende a recuperar valor. Obviamente en este año se rompió esa estacionalidad, pero eso no quiere decir que no se vaya a seguir cumpliendo. Y bueno, aquí está esta hojita que la pueden checar en esta página que se llama Equity Clock. Ajá, y bueno, aquí ven la estacionalidad de cada sector, de cada industria y de cada materia prima. Ujú. Pueden ver, ¿no? Por ejemplo, aquí Consumer Staples, que es consumo básico defensivo, ¿sí? Pues su mejor momento es del abril a noviembre, ¿sí? Para el sector financiero, pues es de noviembre, ¿no? Abril. Y se pueden meter a jugar en esa página porque hay muchísimas estacionalidades, perdón, de muchísimos sectores. Ujú. Y lo mismo, el chiste de esto es que se repita año con año, ¿no? Para que sea válido. Porque un año nada más hacerlo y que te vaya mal, pues no sirve de nada, ¿no? Porque es por probabilidad, o sea, es la mayoría de los años. Y si al primero o segundo que te vaya mal te sales, pues es probable que te pierdas, ajá, cuando le comience a ir bien. Sí, ese es un error que muchos cometen cuando invierten en ETFs. Están saltando de uno a otro para ver cuál fue el que dio mejor rendimiento el año pasado, o los últimos 5 años, o los últimos 10 años. Eso no sirve, ¿no? No sirve para nada. Si van a buscar rendimientos, busquen rendimientos históricos de los últimos 50 años. Ajá. Pues porque no sirve de mucho, ¿no? Si nada más los sacan así. Ah, perdón. Eh, bueno, vamos a hablar ahorita de los riesgos. Eh, los riesgos, vamos a hablar rápido para que nos dé tiempo a preguntas. No son todos los que voy a mencionar, pero bueno, son yo creo los más importantes. El primero es el riesgo de concentración. A veces compramos ETFs nada más por comprarlos, ajá, porque lo mismo han tenido rendimientos buenos en los últimos años, sí, pero eso no quiere decir que vayan a tener buenos rendimientos en el futuro. Sí, de hecho, por ejemplo, el sector tecnológico, el famoso QQQ, sí, estuvo casi 10 años más o menos en negativo, después de que explotó la burbuja.com, sí, y no se recuperó como 10 años después o más, sí, por el 2013, de hecho, creo. Entonces, imagínense que vuelva a haber otra burbuja en el sector y nosotros tenemos todo nuestro dinero en el QQQ. Es posible que pasemos 5 o 7 años. Ajá, así. Y me pueden decir, eso no va a volver a pasar. Bueno, en los 70s, el mismo índice no existía, el Nasdaq, no existía el QQQ, pero existían empresas tecnológicas, que para ese tiempo eran tecnológicas, ¿no? Sí, entonces, también tardó como 4 o 5 años, ajá, en negativo. Ajá, entonces, pues digo, aquí todo es de costo de oportunidad. Voy a invertir concentrado en esto y voy a estar 5 años en negativo. Mejor invierto en algo, ajá, en lo que no tarde tanto en recuperarse, ¿no? Entonces, si nos concentramos, podemos caer en eso, ajá, en estas etapas del mercado, ¿no? Donde pues no estamos generando dinero y nos hubiera ido mejor invertir en otra cosa. Esto pues, es el riesgo de concentración. Por ejemplo, aquí pongo dos ejemplos. Este es el SP500, que ahorita nunca había estado tan concentrado, ¿sí? En unas pocas empresas. Ahorita el 20% del SP500 está en 5 o 6 empresas y todas son tecnológicas. Está bastante concentrado ahorita el SP500. Otro ejemplo, no hay nada de malo, nada más que hay que conocer ese riesgo para que cuando las cosas salgan mal no nos tomen por sorpresa.
Otro ejemplo de otro ETF, que es DBC, que sigue a los commodities. Y uno puede decir, ah, mira, voy a comprar este para diversificar en todos los commodities. Pero realmente no, porque la mitad está en puro petróleo, ¿sí? Y los metales, sí, y cosas de agricultura, pues están en cosas pequeñitas, ¿sí? Entonces hay que revisar muy bien la composición del ETF para que cumpla con lo que nosotros queremos. No va a ser que estemos concentrando demasiado en un sector que no nos gusta o que tiene en ese momento mucho riesgo. Otros riesgos son, por ejemplo, de la tasa de interés. Y el riesgo, pues, de la tasa de interés, el problema es que esto afecta muchísimo más, ¿no? A los ETFs de renta fija, a los que tienen deuda, ¿no? Porque si pues las tasas suben, pues el precio de estos baja, ¿no? La deuda tiene un comportamiento inverso. Suben las tasas, baja el precio, bajan las tasas, pues sube el precio, ¿no? Entonces es un riesgo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Casi siempre lo que se sugiere es que cuando compremos ETFs de renta fija, nos fijemos en su maduración y su duración. La maduración es, bueno, en cuánto tiempo promedio se van a vencer los instrumentos que están ahí. Digo, obviamente hace una rotación, ¿no? Pero bueno, nos fijamos en la maduración, ¿sí? Y tiene que ser menor o igual a nuestro horizonte de inversión. Si yo tengo 15 años por delante, entonces no hay ningún problema con comprar un ETF cuya maduración promedio de los bonos que tiene adentro es de 7 años. Y la duración, pues es una métrica que mide la sensibilidad a las tasas de interés. Y lo mismo, tiene que ser menor o igual a nuestro horizonte de inversión. El otro riesgo, bueno, es el de préstamo y colateral. No sé si sepan, pero los ETFs de réplica física, los que tienen físicamente las acciones, los subyacentes, prestan esas acciones. Se la prestan a terceros para que hagan ventas en corto. Por prestar eso, pues ellos obtienen una pequeña comisión, ¿no? ¿Sí? Les pagan, ¿no? Hay un premio, una tasa de interés por prestar esas acciones. Hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí en México, en los que se cotizan, no hay tanto riesgo, pero de todos modos hay que estar leyendo sus prospectos. Por ejemplo, en España hay un emisor, una gestora que se llama Mundi, que claramente en su política de riesgos dice que si a la persona a la que le prestó las acciones quiebra, pues le van a pasar casi todo ese riesgo de quiebra al cliente, al que compró el ETF. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, no es algo de lo que nos debemos asustar, es una práctica muy común y homologada y que se hace desde hace muchos años, pero fíjense cómo lo hacen. Por ejemplo, hay dos formas principalmente. Una que le llaman préstamo en valor, o value lending, que es la que hace Vanguard, ¿sí? Y ellos se fijan en prestar nada más aquellas acciones que son más escasas, y reciben como colateral, porque obviamente cuando les piden prestar las acciones, ¿no? Pues el que pidió prestado pues les tiene que dejar algo como un aval, ¿no? Una garantía. Entonces ellos piden instrumentos de alta calidad crediticia y de muy corto plazo. Hay otras emisoras, por ejemplo BlackRock, pues pide instrumentos no de muy corto plazo, sino de corto plazo. Entonces eso es un riesguito, bueno, perdón, un riesgo un poquito mayor, ¿no? Entonces hay que leer eso. En el prospecto viene toda esa información y bueno, en mi blog tengo muchos artículos donde he escrito acerca de eso. El riesgo colateral, pues esto que les digo, ¿no? Que a veces reciben colaterales de menor calidad y en momentos de mucho estrés, como la crisis del 2008, pues de nada sirven a veces esos colaterales, ¿no? Porque también bajan de precio. El riesgo liquidez, esto es algo súper importante. Y me refiero a la liquidez de los subyacentes, o sea, de las acciones. La liquidez del ETF puede no ser la liquidez de los subyacentes, de las acciones que tiene adentro. En momentos de alto estrés, los subyacentes podrían ser difíciles de vender o no encontrar contrapartida. O sea, quiere decir que de pronto tengo, no sé, un ETF de Somalia, que tiene acciones de Somalia, ¿no? Y en un momento de crisis mundial, pues nadie me va a querer comprar o vender esas acciones de ese país. Entonces, esa iliquidez del subyacente puede afectar al ETF.
puede subir el spread, o sea, este diferencial entre precio y compra, y puede obviamente costarnos más. Entonces, tengan mucho cuidado cuando compren un ETF, como les digo, revisen su portafolio, lo que tiene adentro, y ver si son instrumentos líquidos, porque si no son instrumentos líquidos y están comenzando, pueden meterse en algo que no entienden bien y en un momento de alto estrés, pues les puede ir mal, ¿no? Si se quieren salir, sobre todo. Eh, bueno, eso es lo principal que tenemos que tener ahí en cuenta. Eh, y bueno, el riesgo contraparte en este tipo de ETFs que sus subyacentes tienen pues poca liquidez, pues es ese, ¿no? A veces no se puede encontrar contraparte de los subyacentes. Y bueno, y en la parte de préstamo, pues lo mismo, ¿no? Hay más riesgo, de hecho, de contraparte en los sintéticos, porque como el sintético tiene que contratar un swap con otra institución financiera, si esa institución financiera tiene problemas, pues entonces obviamente el valor de ese swap va a bajar. Entonces hay que tener también mucho. Todo eso yo sé que parece complicado, pero les recomiendo que un día se echen una leída buena a un prospecto. Y si surgen dudas me pueden preguntar, pero léanlo para que entiendan bien en lo que están metiendo. Bueno, lo del riesgo de divisa, que creo que muchos lo han vivido ahora, con el peso de pronto depreciándose y ahora apreciándose, es algo que siempre tienen que tomar en cuenta cuando vean sus retornos. Por ahí está el IVE de peso que trae, es un ETF con la divisa cubierta y eso ayuda mucho. Ayuda mucho a minorar pues esa volatilidad que se crea por el riesgo de divisa. Y el último, aunque no es es el último que voy a mencionar, pero lo repito, hay muchos más, es el riesgo de tracking error. El tracking error es la diferencia entre el ETF y el índice que sigue. Obviamente, como un ETF como el SPY, ¿no? O el VOO, pues tienen que estar comprando todas esas 500 acciones que tiene el SP500. Eso es costoso, ¿sí? En cambio, un sintético, pues como no las tiene que estar comprando, sino lo hace a través de derivados, sí, pues es bastante más barato. Entonces, su tracking error es menor, pero como todo, es un trade-off, son costo-beneficio, ¿sí? Los sintéticos tienen otros riesgos que los de réplica física no tienen. Pero obviamente, pues, menor riesgos en los de réplica física, pues implican tal vez un tracking error un poquito mayor. No quiere decir que sea gigante, pero es un poquito mayor. ¿Sí? Bueno, aquí están las redes por si nos quieren seguir y vamos a contestar algunas preguntas. Todavía tenemos 15 minutos. A ver, vamos a irlas contestando. Por ejemplo, dice que se consideran inversiones alternativas. Lo podemos ver acá. Por ejemplo, alternativo. O sea, las clásicas son acciones, rates o fibras, ¿no? Y las alternativas, sí, pues son, por ejemplo, invertir en commodities. Ajá. Y estas que aparecen por acá. Sí, bueno, no aparecen por acá, perdón. Es que ya no me dio la hoja. Eh, Cosas que se llaman como private equity, que es cuando inviertes en gestoras o firmas que se encargan de invertir en empresas privadas, o en startups. Sí, son inversiones alternativas, ¿sí? En maderas preciosas, por ejemplo, ¿no? Son inversiones alternativas. Dice el portafolio Alpha Architect. Tiene una página de internet de estos cuates. Se llama de hecho Alpha Architect. Y tiene un ETF. Lo pueden googlear. Alpha Architect ETF. Y bueno, lo que les repetía son factores. Ellos utilizan mucho los factores. ¿Qué son los factores? Son estas variables que los académicos encontraron, que si formas un portafolio con muchas acciones que cumplan con esas variables, y cada año no lo renuevas el portafolio, vendes las que ya no cumplen y metes las que sí cumplen y lo haces cada año durante mucho tiempo, entonces tus probabilidades de tener rendimientos superiores al índice, pues son bastante altas. Se llaman factores. Dice que ETF de varias acciones al estilo SP500. Recuerden, el SP500 es nada más para Estados Unidos. Yo, de hecho, recomiendo y tengo un post que yo le recomiendo siempre a todo el mundo leer. Se llama ¿Cuántos fondos necesito en mi cartera?
Si se pueden dar el tiempo de leerlo, aquí se los voy a poner. Sí, así se llama. ¿Cuántos fondos necesito en mi cartera? Hice un estudio estadístico y saqué miles de combinaciones con un chorro de estrategias y fondos posibles. Y al final hice muchos portafolios, desde 2 hasta 21 fondos, con miles de combinaciones. Y al final, la mejor combinación es la más simple, mitad emergentes, mitad desarrollados. Es la que más dio, ¿sí? En 15 años igual móviles. Entonces, ¿qué otro ETF? Si es global, pues yo te recomiendo uno como el ASWI, que se llama ASWI, que incluye, ¿no? O el VT, por ejemplo, de Vanguard, VT, que incluye a todos los emergentes y todos los desarrollados. Y si quieres concentrarte en Estados Unidos, pues buscar uno que se llama Equal Weighted. A ver, lo busco ahorita. Es un ETF que en lugar de estar ponderado por capitalización, porque así está el SP500, o sea, las empresas que valen más tienen más porcentaje. Es este. Es el SP Equal Weighted. Puedes buscar el ETF. Y la ventaja de este ETF es que tiene todas las empresas con la misma ponderación, el mismo porcentaje. Y de hecho ha dado mejores rendimientos, ¿no? que el SP normalito. Pues ahí está. Búscalo, googlealo. SP500 Equal Weighted ETF. Y Kino, si quieres te apoyo por acá con unas preguntas, de las primeritas que nos hicieron. Ok, va. Mira, aquí pregunta Grecia Cortés, ¿cuáles son las diferencias entre un índice y un ETF track? Bueno, el índice lo hacen compañías como Standard & Poor's, Dow Jones, MSCI, y ellos nada más hacen el puro índice. Hacen estudios para ver cuál es el más eficiente. Y dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer un índice que siga a todas las empresas que se dedican a dar servicios a Pemex. Entonces las listan todas, ¿sí? Las categorizan por valor y hacen su índice y ya lo tienen. Entonces, si alguna vez algún emisor de ETFs como BlackRock, Vanguard o Spiders, ¿no? Dice, oye, es que yo quiero crear un ETF con eso. Dices, ¿no? Y tú dices, yo ya tengo yo ya tengo mi índice listo, te lo vendo. Pues va, véndemelo. Y eso es lo que pasó, de hecho, ahorita con el famoso ETF que va a salir, ¿no? De Work from Home, ¿sí? Entonces, alguien ya había hecho un índice de las posibles empresas que se podrían beneficiar por si algún día todos íbamos a trabajar desde casa. Ya habían hecho ese índice y ahí lo tenían, a nadie le interesaba. Y de pronto con todo esto, pues llegó un emisor, una compañía, una gestora, y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero un índice que siga a empresas que se vayan a beneficiar por trabajar desde casa. Oye, yo tengo ese índice, te lo vendo. Va, perfecto, ya lo tienes listo, te lo compro y ya yo hago mi ETF para seguir a ese índice. Esa es la diferencia. Un índice lo hace alguien, pero no lo opera, nada más lo hace para que alguien más se lo compre. Los ETFs, pues ya le pagan a esa compañía que creó el índice y, bueno, y forman, ¿no? Ya el portafolio y el ETF para hacer eso, para seguir al índice. Bueno, está bien interesante ese, no sabía que estaba ese por lanzarse el de Work from Home. Suena muy Sí, interesante. Oye, por ahí lo compartí, hecho, en el de WhatsApp, ok. en el grupo. Sí. Oye, por acá Víctor Cano pregunta, ¿qué son los swaps? Los swaps, bueno, son contratos derivados, para no hacerle mucho al cuento, son contratos de derivados donde se están intercambiando riesgos. Pues como personas normales, retail no podemos comprarlos, ¿sí? Por ejemplo, hay swaps sobre tasa de interés en donde tú piensas que la tasa de interés va a subir, son de hecho instrumentos derivados, ¿no? Entonces tú vas con la institución y sabes que yo creo que esto va a subir, le compras a la institución y obviamente la institución pues es tu contraparte en el riesgo en caso de que si suban, pues tú ganas, y la institución que te lo emitió pierde. Y al revés, ¿no? Si baja, pues tú pierdes, ¿no? De hecho, se han hecho muy famosos por los credit default swaps, que son estos derivados que tú puedes comprar para asegurarte en caso de que un país o una compañía caiga en quiebra. Son instrumentos derivados para transferir riesgos. Y se hacen apuestas también con ellos, ¿no? Ok. Acá Grecia Cortés otra vez dice, ¿es posible cambiar de estrategia en tu portafolio de acuerdo al ciclo económico en donde se encuentra el mercado sin perder tanto valor por comisiones e impuestos?
Es que aquí es como que les decía, hay dos tipos principales, ¿no? De forma de ver la estrategia. Por eso, cuando leo mucho que dice, oye, ¿qué ETF compro? ¿Compro este, compro el otro? ¿Cuál me recomiendan? Pues es imposible saber. Antes de comprar cualquier instrumento, tienes que tener muy clara tu estrategia. Pues mi estrategia es este. Bueno, pues son estos tipos de ETFs que te convienen, ¿no? Y hay dos como grandes formas de clasificar, la táctica y la estratégica. La estratégica es esta que les mostré, la tabla. Y bueno, en esta, tú escoges unos activos y ya los tienes siempre y solamente los vas desbalanceando, ¿no? La táctica es estar entrando y saliendo dependiendo pues, de lo que hace el mercado y lo que hacen las valoraciones. Entonces, si tú vas por una estratégica que compras y mantienes y la quieres cambiar de pronto por el ciclo económico, al final te va a ir mal, porque no, de eso no se trata esa estrategia. Entonces no debes de escoger ninguno de estos portafolios que están aquí. Debes de escoger un portafolio táctico. Ujú. Oye, De Kino, hecho, hay portafolios tácticos. Sí, dime. y hablando de esos portafolios muestra, que ahí nos señalas, o sea, ese 60-40, el All Seasons Permanent, todos esos, o sea, ¿dónde los Sí, podemos encontrar así con ese nombre? O sea, muchos de ellos yo los conocí y los he escuchado, pero googleenlos. otros no. Pero me refiero Y bueno, para poder nosotros invertir en ellos. como tal, ¿Mm? o sea, no existe, ¿no? Tú tienes que irlo formando. ¿Ok? Tienes que comprar el ETF del S&P 500 y así. Hay unos que sí. Por ejemplo, Vanguard tiene unos fondos que se llaman Target Date y para el retiro. Entonces, ellos te van haciendo tu portafolio, ¿no? Por ejemplo, 60-40, 70-30, ¿no? Hay un ETF, de hecho, que sigue a la cartera permanente. Ya lo puedes comprar y es el ETF. Ok. Ujú. Por ejemplo, Arnott eh, tiene su compañía que se llama Research Affiliates y de hecho él vende ETFs. Entonces tiene ETFs con varias estrategias que él hace. Otro que también tiene es Digamos que estos son como una guía, ¿no? O sea, es una es un guía nada portafolio más muestra que es una guía y ya tú los estructuras de acuerdo al porcentaje que te está indicando la tabla. que te está indicando acá. Algunos, te digo, como el de Arnott y bueno, aquí no aparece, pero o el de Alpha Architect, ya tienen sus propios ETFs. Pero pues si tú lo quieres hacer, pues nada, lo puedes ir formando escogiendo el porcentaje de cada ETF que corresponde. Y lo Claro. que decía hace rato, ¿no? O sea, escojan muy bien o diga, ¿sabes qué? Es que yo quiero una cartera estratégica y una táctica. Bueno, pues también tengan las dos, pero no mezclen una con otra. Este tipo de carteras son para largo plazo. No importa qué está haciendo el mercado, ustedes la siguen. Sí, Las estrategias tácticas sí importa lo que haga el mercado. Porque si empiezan a mezclar, les va a dar malos resultados. claro, claro. Oye, y ahorita que mencionaste los rendimientos anuales promedios, perdón, nominales Sí, y reales, pues veo que, por sí. ejemplo, en el promedio nominal, básicamente oscila entre un 8 o 10% máximo, ¿no? Sí, este tipo de Este, portafolios. Ajá, ese tipo de portafolios. ¿Cómo los compararías tú ahorita, digamos, contra otro tipo de instrumentos de inversión como los SOFIPOS que, digamos, están de moda por ahí o inclusive las fintech? Que, por ejemplo, el caso de SOFIPOS, pues te da o sea, un 10 o hasta un 12%. O sea, ¿cómo verías tú ahí un beneficio, dado que aquí con esta tabla que nos muestras, el rendimiento anual nominal oscila entre 8 o 10% contra un 10 a un 12 que te da una SOFIPO? Bueno, primero, el que me estás diciendo de los sufijos es nominal o anual. Nominal o real. Es nominal. Bueno, eso es una, ¿no? Hay que ver la inflación también de México. Ahorita, ahora sí que la hemos tenido baja y ha sido una suerte, ¿no? Pero podría ser bastante más alta, ¿no? De 4, 5%, 6%. Entonces, obviamente eso es lo mismo que les decía, o sea, cuando vayamos a analizar esto, hay que ver 50 años, ¿no? 100 años si es posible, ¿no? Entonces, ahorita, pues estos últimos años nos ha ido muy bien con la inflación, pero en México hemos tenido inflaciones altas. Entonces a veces, pues, a eso también corresponden altos rendimientos, por ejemplo, de las SOFIPOS. Pero lo mismo, o sea, estos rendimientos altos no van a durar toda la vida. Ese es un punto, ¿no? Pues conforme todo se vaya aclarando o vayan dejando estando de moda, pues es posible que empiecen a caer, ¿no? Sus rendimientos. Y la otra es que hay que tomar en cuenta dos cosas aquí. Estos rendimientos son en dólares, tomando, Ok.
deuda americana. Si nosotros hacemos estos portafolios y en lugar de tener, por ejemplo, aquí T-bills, tenemos CETES de 28 días y en vez de tomar bonos de 10 años, utilizamos los bondes o bonos de 10, 30 años del gobierno mexicano, pues obviamente esto sube, ¿no? Esto sube. ¿Y qué diferencia tiene con las OFIPOS? Bueno, pues que aquí estás diversificado. Y algo que les comentaba a otro grupo, es que aquí podemos incluso poner una columna de SOFIPOS. Porque aquí el chiste es, porque me han dicho, ¿por qué no invierto mejor todo en SOFIPOS y me va a dar más dinero? Pero estás sufriendo el riesgo de concentración. ¿Qué va a pasar si tienes todo tu dinero en las SOFIPOS por más, ¿no? Que lo tengas repartido y tengas el seguro? ¿Qué va a pasar si hay una crisis que afecte nada más a las SOFIPOS? Porque puede pasar, cada crisis que va pasando afecta a distintos sectores. Entonces, ¿qué va a pasar si tienes todo en SOFIPOS y hay una crisis que afecte a las SOFIPOS casi específicamente? No estás diversificado, te va a ir muy mal. Estás diversificado en muchas SOFIPOS, pero no estás diversificado en diferentes activos. Y que al final caemos en la máxima de la... retiro, ¿perdón? Sí, que al final caemos en la máxima de las inversiones también, ¿no? Lo que es la diversificación. Y como tú dices, si todo lo metemos a SOFIPOS y si algo pasa de manera generalizada, se ven afectadas las SOFIPOS, pues nuestro capital se puede ver comprometido. En lugar de que lo tengamos, lo podamos tener diversificado en ETF, ¿no? Sí, y bueno, aquí obviamente, si armamos uno de estos portafolios, en vez de meter T-bills, alguien puede meter SOFIPOS. Y eso, pues obviamente va a aumentar los rendimientos acá. Por ejemplo, yo en mi portafolio tengo CETES y obviamente aumenta el rendimiento, ¿no? Sí. De hecho, yo porque amarré, de hecho, los bondes todavía el año pasado a 7.74, ¿sí? Por 5 o 3 años, entonces pues eso ya, con eso ya tengo, ¿no? Oye, por acá fíjate, nos pregunta Karen sobre el famoso, ¿qué opinas de lo que pasó con el ETF uso, el famoso Millennial? Que le llamo el ETF Millennial uso. El uso Millennial, así se va a ir. Y así se fue. Pues es lo mismo. Se ponen de moda las cosas, y nos empezamos a meter en cosas que no entendemos. Entonces empezamos a comprar porque pensamos que todo lo que cae debe de subir, ¿no? O sea, aprendimos demasiado bien la lección del 2009-2008, donde cayó la bolsa y de pronto el 8 de marzo, ¿no?, del 2009 comenzó a rebotar, ¿sí? Y aprendimos demasiado bien esa lección. También que ahora pensamos que todo lo que cae debe de subir. Entonces nos empezamos a meter en cosas que caen, pero no las entendemos bien. Si entienden bien el uso, métanle y apuéstenle, tengan su estrategia, ¿no? Pero es algo importante. Antes de invertir en cualquier cosa, tienen que tener una estrategia clara para saber en qué se están metiendo, entender lo que están comprando, cuándo o qué condiciones se deben de cumplir para que yo entre y qué condiciones se deben de cumplir para que yo salga. Porque si no, nada más estamos cayendo esto que le dicen en inglés el FOMO, Fear of Missing Out, el miedo a perdernos la oportunidad. Entonces, todos van para allá y ahí vamos para allá, para el matadero. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si no entendemos algo y vemos que toda la gente está atascando, ¿sabes qué? Pues mejor me hago a un lado. Oye, es que todos están haciendo millonarios. Qué bueno que sean millonarios, ¿sí? Pero hay más riesgo, ¿no? Sí. Oye, ¿por qué se dice, por qué se dice que ya finalmente ese ETF ya no sigue como tal a los futuros del petróleo? ¿Es correcta esa afirmación? Bueno, sí, lo que pasa es que estos ETFs, o sea, imagínate, hay pocos ETFs que, como os dije, ¿no?, que tienen el físico. Pues imagínate tener los barriles de petróleo físico, ¿no? Es todo un problema. Y lo que hace el uso es que compra contratos de futuro, de muy corto plazo, del siguiente vencimiento. Por ejemplo, ahorita estamos en junio, pues va a comprar los que vencen en julio, y cuando estamos en julio va a comprar los que vencen en agosto, ¿no? Sí, pero en los commodities hay una cosa que se llama contango y backwardation. Y en términos rápidos lo que quiere decir esto es que el contango es cuando el precio actual, el precio spot, que le dicen que es al que ya se vende, pues, en los barcos, ¿no?, ahí en las terminales marítimas del petróleo, es menor al precio del contrato de futuro del siguiente vencimiento. Y eso lo tienen muchos commodities. O sea, que el precio, das cuenta, de hoy, por decirlo así,
es más barato que el precio de mañana. Voy a poner un ejemplo, vas al mercado y compras los jitomates hoy y te cuesta 10 pesos el kilo. Bueno, que de hecho cuesta más, ¿no? Pero bueno, pero compras a 10 pesos el kilo, ajá, y de pronto en 2 meses va a costar 20 pesos el kilo, ¿sí? Si alguien te vendiera un contrato de futuro del jitomate, hoy, pues te lo vendería alrededor de esos 20. Yes. Y tú estás comprando el tomate hoy a 10. Entonces eso es un contango ahí. Entonces el problema del ETF uso es que como tiene que estar renovando los contratos, está haciendo lo peor que se puede hacer, ¿no? ¿Sí? En vez de comprar barato y vender caro, ¿sí? Vende el jitomate hoy, ¿no? A 10 y lo compra a 20. 20. Ajá. Entonces ahí le vas perdiendo. De hecho, en la jerga le decimos una pérdida de aceite, por el rollover, porque tiene que estar comprando el contrato siguiente que está más caro y eso pues obviamente pues te va mermando eso, te va mermando y tendría que tener un alza muy fuerte pues para ir compensando todas esas pérdidas a la hora de hacer el rollover. Porque se va rolando en cada vencimiento de contrato, ¿no? Cada mes. Exactamente, se va rolando. Sí, bien, sí, porque estuvo muy interesante, fíjate eso, que pasó hace Si que yo por ahí les dije prácticamente a mes y muchos que medio. no le metieran al uso, si lo querían hacer, pues mejor que compraran algún tipo de estrategia con opciones que les iba a dar mejor, ¿no? Y más rápido. Sí, sí, yo inclusive yo sí compré, o sea, estuve haciendo intradía con STF ¿Y qué y tal te fue? y me fue bien ya después cuando le puse un stop loss, porque lo había puesto con stop loss, al siguiente día pues se me vendió con pérdida, ¿no? Ligera, pero al final de cuentas sí tuve pérdida. No, no tanta como vi que luego vi por ahí gente que compartió, que sí, sí, inclusive unos lo mantuvieron o lo mantienen, ¿no? Inclusive se hizo un speed inverso en ese Sí, ETF, sí, por lo digo, mismo, ahí entonces como me dicen, oye, pero es que a largo, pues sí, digo, puede ser que en 3 años suba, ¿no? se recupera, Pero en ajá, las inversiones siempre tenemos que tener en cuenta el costo de oportunidad. claro, Oye, bueno, pues sí, en tantos años va a subir, pero vamos a ver, dice, bueno, en vez de haber invertido en eso, ¿por qué no invertiste en Amazon? claro. Y vas a ver que al final hubieras ganado más dinero. No, O en el inclusive, SP 500. ándale, inclusive fíjate lo que yo pensé, Kino, es, también consideré la posibilidad de que se fuera para abajo, ¿no? Por la situación Sí, de que no había demanda de petróleo y todo eso. Pues puse ese stop loss y como pensando que pudiese haber pérdida, que la hubo, pues al final ese, digamos, capital que obtuve con pérdida, pues lo reinvertí en otro, en el SP 500, de hecho en el SPXL, y ahí sí tuve ganancia, ¿no? Entonces, digamos que ya me quité el uso de pudiera seguir acumulando pérdida y lo trasladé mi capital a un ETF que en ese momento me dio ganancia, ¿no? pues sí, es que es así, tenemos que estar viendo el costo de oportunidad. Hoy me espero 3 años a ver si esto se recupera, o mejor corto por lo bueno y compro Sí, algo que me va a dar. claro. Oye, por acá Ángel Moroni dice, ¿cuál fue el ETF que no le afecta el cambio de divisas y por qué recomiendas invertir en él? Bueno, platicaste que era el IBB peso, ¿no? El IBB peso, Uh-huh. eh, porque pues desgraciadamente, ¿no? El peso, eh, pues es una divisa emergente que para acabarla, pues es de hecho muy demandada, ¿no? De las Sí, emergentes es de la más demandada. Entonces, pues estamos sujetos luego a estos bandazos, ¿no? En nuestra moneda. Entonces, pues si no te gusta la volatilidad, pues invierte en el IBB peso, ¿no? Al final, digo, por ejemplo, les pasó a muchos ahorita, ¿no? Compraron acciones o compraron el VOO cuando el peso estaba pues muy depreciado, cuando el dólar estaba caro, y ahorita que bajó, pues realmente no pudieron aprovechar la subida que tuvo el SP 500, ¿no? Porque mientras el SP 500 subía, pues el precio se apreciaba. Entonces claro. no agarraron esa subida. Entonces, si te afectan esas cosas de corto plazo, porque en el largo plazo, 10, 15 años, realmente la importancia es menor, pero si te afecta en el corto plazo eso, dependiendo de tu estrategia, pues compra el IBB peso. Sí. Oye, Kino, ¿y qué, digo, también si nos puedes platicar rápidamente qué es un ETF apalancado y qué opinión tienes tú con respecto a estos ETFs apalancados? Pues lo mismo, de hecho un ETF apalancado, la mayoría de ellos son estos ETNs que les mostré que tienen de hecho más riesgos, ¿no? Que todos los demás, porque si el emisor truena, pues desaparece ahí tu dinero casi casi. Eh,
Pues son buenos dependiendo igual de estrategia. Si tu estrategia es hacer day trading, pues vas, ¿no? Pero mantenerlos por periodos prolongados no te van a dar lo que dice ahí. Bueno, más bien porque lo que dice ahí es que su retorno es diario. Sí, Ajá. Si lo tienes 5 días y en 5 días el SP subió 100% y tienes un apalancado por 2, no vas a tener el 200%, vas a tener de hecho menos. Y el problema aquí es que si cae, ajá, o sea, una caída del 50%, necesitas que recupere 100% para quedar tablas. sí. No son malos instrumentos, simplemente deben ir acorde a la estrategia. ¿Ah? Digo, si no voy a utilizar un instrumento que es para day trading para el largo plazo. Si mi estrategia es de corto plazo, va, pero si mi estrategia es de largo plazo, pues ¿para qué lo uso? Ajá. Digo, son instrumentos que son buenos para la estrategia correspondiente, ¿no? Eh, digo, y si los conocen bien, bueno, pues úsenlo y explótenlo, para eso están, Claro, pero conozcan muy bien lo que se están metiendo. Por ahí claro. una vez alguien me pidió que analizara un ETF que se llama FAS, que es un triple apalancado del sector financiero de Estados Unidos. Ajá. En una caída perdió 84% ese instrumento. Ajá. Y esta persona lo traía. Y me decía, oye, mira, es que la gráfica del precio me parece que después de varios años, que pues ya superó al SP, pero yo estoy viendo en mi cuenta que no es cierto. Bueno, pues es que lo que pasa es que a veces vemos nada más los gráficos de precios, ajá, y no vemos los gráficos de dinero. Ajá, vemos nada más el precio cómo está moviendo, pero si le metemos lana y hacemos el ejercicio, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera comprado ese precio? Nos vamos a dar cuenta que si un instrumento cae 84%, necesitas casi más del 500% de ganancia para quedar tablas. Y los apalancados, te puede ir muy bien un momento, pero por ejemplo la caída que hubo, esta última que hubo, ajá, después de la subida esta que tuvimos, pues esa caída, ¡pum! O sea, te lastima bastante, ¿no? Y puedes quedar de hecho igual que si hubieras comprado el SP normalito. Entonces, nada más Sí, sí. manéjenos con cuidado y siempre acorde con la estrategia. A corto plazo lo recomiendas, ¿no? Sí, para corto plazo, para day trading. Sí, sí, sí. Digo, incluso si le saben al swing trading, pues avientan ahí un swing muy bueno y esperan unos días y ya, ¿no? Lo cierran. Claro. Oye, y hablando acá de ETFs que pagan dividendos, dice Julio Torres, pregunta, hay dos ETFs que replican a las empresas más grandes de la Bolsa Mexicana de Valores y a Viva, el Naptrack y el BMX. ¿Crees que es conveniente invertir en ellos si dan dividendos? Lo más importante de los dividendos es revisar su sostenibilidad. Ajá. En el caso de los ETFs, bueno, pues, trae muchas empresas y son todas las empresas mexicanas, pero este, yo realmente recomendaría más, porque la vez que las empresas mexicanas no son conocidas, ¿no? Por estar repartiendo dividendos ininterrumpidamente. Si realmente quieren invertir en dividendos, pueden escoger dos tipos de estrategias. Una, la segura, que es en invertir en estas empresas que se llaman aristócratas del dividendo, que son empresas que durante 25 años han repartido dividendos ininterrumpidamente, o sea, nunca los han cancelado ni recortado, y además de forma creciente. Cada año van creciendo sus dividendos. Pueden hacer eso, ajá, por ejemplo, el VIG es uno de ellos, y bueno, o pueden hacer algún instrumento, como las fibras, por ejemplo, pero tener varias en cartera, o como los que mencionan, ¿no? De Viva, o el Vimex, que es de Vanguard, ¿no? Aunque no esté enfocado a dividendos, pero bueno, sí, también pueden hacer eso. Hay muchísimos, los pueden buscar como, pues se conocen como ETFs de dividendos, dividend ETFs, y les van a salir muchísimos. Yo siempre recomiendo realmente los que siguen aristócratas del dividendo, porque no me voy a llevar ninguna sorpresa, ¿no? Claro. Hay otros instrumentos de ETFs que son buenos, enfocados pues a dividendos altos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que sigue, creo que es VIM, o sea, VYM, que sigue a las empresas que dan los dividendos más altos dentro del SP 500. Ajá. Hay otro por ahí que se llama JNK, que sigue a los Young Bonds, que son estos bonos basura, ¿no? Pero como es un ETF muy diversificado,
Sí, pues si 2, 3, 10 empresas quiebran no hay problema, pero obviamente pues, hay que prepararse para mayor volatilidad. Y lo que yo recomiendo de los ETFs para las personas jóvenes es que se busquen un ETF de acumulación. ¿Sí? Ven el ETF en su prospecto y dice ACC. Esto hace que el ETF reinvierta los dividendos. Y entonces eso potencia el interés compuesto, pero muchísimo. ¿Cómo los encontramos esos? O sea, ese de ACC, ¿dónde podemos ver esa nomenclatura? Eh, pues nada más pongan, o sea, googleen, por Ok. ejemplo, ETFs, Vanguard, acumulación o ACC, y les van a salir, pues los que están de acumulación se llaman. O sea, es que de acumulación es cuando reinvierten el dividendo automáticamente y de distribución es cuando lo están repartiendo. No todos los ETFs hacen eso. Y Sí. bueno, creo que de hecho en GBM Broker hay pocos disponibles y tienen poco volumen, pero lo que Poca me habían versatilidad. comentado es que poca versatilidad, entonces pueden hablar a GBM para que les cruce la operación con el mercado origen, si lo quieren comprar, pues. Sí. Oye, y acá una última pregunta, digo, ya si no tienes todo algún otro un tequino. No, no, Dice Guillermo Martínez, ¿consideras más conveniente invertir en un ETF o en seleccionar cuidadosamente las mejores acciones de ese ETF? pues lo mismo, es que esto es, Sí. si tú tienes esa habilidad, o sea, y lo has demostrado, pues adelante, ¿no? O sea, por ejemplo, la verdad es que para la mayoría de las personas, y no es algo que diga yo, ajá, o sea, lo ha dicho Warren Buffett, ¿sí? Por ejemplo, lo ha dicho un estudio muy famoso del Standard Poor's, que lo pueden googlear, se llama SPIVA, ajá, SPIVA, y en ese estudio, año con año, ajá, muestran que la mayoría de los gestores activos, o sea, estos gestores profesionales con un equipo de analistas súper inteligentes, con sistemas terminales de Bloomberg y todo, ¿no? Entonces, la mayoría de estas personas pierde dinero o tiene rendimientos menores que el índice de referencia. Entonces, imagínense, esas personas con años de preparación, años dentro del medio, y todos los sistemas y toda la información que puedan imaginarse, y la que de hecho ni se imaginan a veces. Ah, si todas estas personas, la mayoría, no logra batir al mercado, ¿qué le espera a las personas que están comenzando? Y que o lo están viendo en su celular o su laptop y nada más le dedica unas cuantas horas o minutos al día. Pues es difícil, la verdad. Entonces, si tú crees que tienes esa habilidad, pues adelante, ¿no? Pero si no la tienes o apenas la crees estar adquiriendo, pues mete un ETF en un portafolio indexado, como los que mostré, y mientras aprendes, ¿no? Para que no estés perdiendo el tiempo, ¿no? Y mientras ese portafolio esté generando dinero. Y ya cuando tú veas que realmente eres muy bueno, venga, ¿sí? Ya tú solito empiezas a volar, ¿no? De hecho, yo hago eso, yo tengo eh, pues, mi portafolio indexado, pasivo, uh, y tengo mis acciones que escojo individualmente. Si en algún momento, en 10, 20 años, pues no soy tan bueno como yo pensé que era, o como fui en el pasado, pues tengo de seguro mi portafolio indexado pasivo, que al menos me va a dar un buen rendimiento, ¿no? Bien, por acá dice George Santiago, ¿en cuáles casos se recomienda invertir en ETFs apalancados o inversos para obtener rendimientos a favor? Cuando tu estrategia sea de day trading y que realmente lo sepas hacer bien, ¿no? Sí. Y que obviamente hayas demostrado hacerlo bien. Por ejemplo, ahorita en esta semana que pasó, que hubo una alza en la bolsa y luego un bajón, ahí se pudo aprovechar bien para hacer un tipo de day Sí, trading, claro, ¿no? pero lo mismo, o sea, si te ha ido bien haciendo eso, adelante, ¿no? Pero si apenas estás comenzando, Sí. pues mejor comienza a hacer lo que dicen el paper trading, ¿no? Para que te fogues y ya después te lanzas. Porque a veces muchas de estas cosas de adivinar lo que va a hacer el mercado nos pueden salir bien, pero cuando lo estamos haciendo durante mucho tiempo, ya no nos sale. Puede ser pura suerte. Y aparte que estamos pagando
impuestos, ¿no? Por cada vez que ganamos, le tenemos que estar pagando impuestos. Entonces, imagínate, si cada vez que ganas le tienes que restar el 10% de impuestos, pues al final tal vez ganes menos que una persona que compró y aguantó Sí. durante mucho tiempo, ¿no? Y aquí hay una cosa bien chistosa. Por ejemplo, las farmacéuticas, cuando están sacando o probando sus medicinas, obviamente, pues, si una medicina, cuando hacen esto de las pruebas con los grupos, ¿no? El de control y el otro, a veces, y de hecho muchas veces, aproximadamente el 33% a las personas que les dan los chochitos, ¿sí? El placebo se recuperan, más o menos el 33% de las veces, pero es pura suerte. Y algo así nos puede pasar a veces cuando estamos entrando y saliendo. O sea, literalmente en 10 años, ajá, que llevemos en bolsa, 3 años de ganancias pudieron haber sido pura suerte. Entonces, siempre hay que pensar en esto. Se llama la aleatoriedad del mercado. Les recomiendo mucho un libro de Nassim Taleb que se llama Full by Randomness, en donde habla precisamente de esto, ¿no? Que a veces confundimos suerte con habilidad. Entonces, que me Claro. salgan 10 operaciones bien de day trading, pudo haber sido pura suerte. Oye, es que yo llevo 20 años haciéndolo. Ah, bueno, entonces ya es más creíble, ¿no? Claro. No, ves que llevo 3 meses. No, pues a cualquiera nos sale, ¿no? Oye, Kino, ya para finalizar, digo, ya nos recomendaste por ahí un libro. ¿Qué libros nos recomiendas a nosotros leer en lo que respecta a ETFs? A ETFs. Ajá. Mm, O mm, no hay así alguno en pues específico. hay un libro muy bueno que se llama ETFs para Dummies. Pues Ajá. yo creo que pues es muy bueno traer hecho muchísima información muy práctica. Hay otros ETFs que se llama ETF Handbook, este, pero más que sobre ETFs en sí, porque esos son técnicos, te explican, ¿no? Cómo funciona el ETF y eso. Recomiendo más acerca de estrategias. Por ejemplo, un libro que yo creo que todo mundo debería leer es El pequeño libro para invertir con sentido común de John Bogle. O sea, John Bogle. Es de cajón para todos los que quieran invertir. Otro es Los cuatro pilares de la inversión. Es muy bueno. Y yo con esos dos yo creo que tienen bastante. Y bueno, y todos los de Bernstein, Sí, sí. que puedan leer también. Y de Swedrow también, que aparece aquí en la tablita, ¿no? Sí. Swensen, pues nada más tiene uno, ¿no? Este, yo ya lo leí todo, está bueno, pero los otros van a ver que están bastante mejores, ¿eh? No, pues ya nos Hay también dejaste todos los de Rick Ferri. tarea. ¿Mande? No, pues ya nos dejaste tarea de lectura, Kino. Bueno, pues te agradezco mucho, Kino, por tu tiempo y disponibilidad aquí. Digo, tú que eres el experto, ya llevas mucho tiempo, 10 años me dijiste, ¿no? En la parte de Pues 10 años ETFs. escribiendo sobre ETFs, Ajá. pero pues invirtiendo ya casi 20. No, pues ya es un buen récord, un buen background. ¿Nos repites tus redes sociales, Kino, para que la gente las pueda seguir? Sí, son estas. Eh, Pues ahí está mi blog hasta abajo. Tenemos este grupo de Value Investing en el Face y el Instagram. Ahí y, con ya, nuestros resultados. y ya YouTube, ¿no? Ahí te faltó YouTube. Ah, y YouTube también nos faltó ponerlo. Sí, cierto. Perfecto. Excelente, Kino. Pues muchas gracias en nombre de Inversionistas MX y pues seguimos en contacto para trabajar en colaboraciones en el futuro y pues ahí estamos en el grupo de Value Investing, también haciendo sinergia juntos. Va, claro, y pues muchísimas gracias a ti y a Inversionistas MX. Saludos amigos, nos vemos, hasta luego. Hasta luego.